Apreciados hermanos y amigos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Reflexionemos en ¿de quién es la culpa? Espero que esta reflexión sea de edificación para su vida y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. No se olvide de compartir. Si alguien necesita alguna consulta de salud completamente gratis, me puede contactar vía correo electrónico y enviar sus estudios de laboratorios en mi canal de YouTube, su canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. En mis programas de medicina encuentre mi correo electrónico y también en algunos mensajes también puede encontrar mi número de teléfono. Y no dejes de promover este canal de YouTube con me gusta. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Santiago, capítulo 1. Versículo 12 al 17 en pantalla. Estaré leyendo versículo 12 y 13. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, los humanos siempre hemos sido expertos en el arte de la evasión y siempre la culpa se la tiramos a alguien o le echamos las culpas a las circunstancias, a los demás, hasta nuestro propio temperamento por el pecado del que nosotros somos culpables. Santiago pronuncia una bendición sobre la persona que soporta bajo las aflicciones. Cuando tal persona haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Aquí la corona no es la diadema regia, sino el laurel del vencedor que será concedida en el tribunal de Cristo. Así que si usted es creyente en Jesucristo y ha sido regenerado, estaremos en el tribunal de Cristo y todo lo que ha hecho en esta tierra se le traerá allí a la luz, lo que hizo y lo que no hizo y lo que dejó de hacer. Así que naturalmente no hay una sugerencia alguna de que la vida eterna sea la recompensa por soportar pruebas, pero los que han soportado con paciencia recibirán honra por tal clase de vida y gozarán de una más profunda apreciación de la vida eterna en el cielo. En el cielo, las copas de todo estarán llenas, pero cada uno tendrá copas de diferentes capacidades para gozar del cielo. Y esto es probablemente lo que se tiene a la vista en la expresión corona de vida. Se refiere a un más pleno goce de las glorias del cielo. Ahora debemos de apliquemos de manera práctica todo este pasaje, toda esta sección sobre pruebas santas a nuestras propias vidas. ¿Cómo reaccionamos ante las diversas pruebas que se nos presentan en nuestras vidas? ¿Nos quejamos amargamente contra los reveses de la vida o nos regocijamos y damos gracias al Señor por ellas? ¿Anunciamos nuestras pruebas o las soportamos con quietud? ¿Vivimos en el futuro esperando que nuestras circunstancias mejoren o vivimos en el presente tratando de ver la mano de Dios en todo lo que nos sobreviene? ¿Nos damos a la autocompasión y buscamos la simpatía de los demás o sumergimos el yo en una vida de servicio a los demás? Así como las pruebas santas están dispuestas para suscitar lo mejor en nosotros, las tentaciones impías están hechas para sacar lo peor de nosotros. Se debe tener una cosa bien clara: cuando uno es tentado a pecar, la tentación no procede de Dios. Dios sí prueba o ensaya a los hombres y mujeres por lo que a su fe respeta, pero nunca tienta a nadie a cometer ninguna forma de mal
Él mismo no tiene tratos con el mal y no seduce a pecar. El hombre está siempre dispuesto y la mujer a pasar a otros la responsabilidad por sus pecados y no puede darle la culpa a Dios. Adoptará un enfoque de la moderna psicología diciendo que el pecado es una enfermedad y de esta manera espera escapar del juicio, pero el pecado no es una enfermedad, es un fracaso moral de que el hombre ha de dar cuenta, igual la mujer. Algunos incluso tratan de dar la culpa del pecado a objetos inanimados, pero las cosas materiales no son pecaminosas en sí mismas. El pecado no se origina ahí y Santiago sigue al león hasta su guarida al decir: cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. El pecado brota de dentro de nosotros, de nuestra vieja naturaleza malvada, caída e irregenerada. Y recordemos que en Mateo 15, versículo 19 en pantalla, Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La palabra que usa Santiago para concupiscencia es literalmente deseo y podría referirse a cualquier forma de deseo, bueno o malo, pero con pocas excepciones se emplea en el Nuevo Testamento para describir malos deseos, y este es ciertamente el caso aquí. La concupiscencia es asemejada aquí a una mala mujer exhibiendo sus encantos y seduciendo a sus víctimas. Cada uno de nosotros es tentado. Tenemos viles deseos y apetitos impuros que constantemente nos apremian a pecar. Ahora bien, ¿somos pues víctimas inermes cuando somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia? No. Podemos expeler todo pensamiento de pecado de nuestra mente y concentrarnos en aquello que es puro y santo. También cuando somos objeto de intensa tentación, podemos clamar al Señor recordando que Proverbios 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces, ¿por qué pecamos? Aquí tenemos la respuesta. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. En lugar de expulsar el vil pensamiento, puede que lo que estemos alimentando y disfrutando con él, y este acto de consentimiento es asemejado a la relación sexual. La concupiscencia concibe y nace un repulsivo bebé llamado pecado, y esto es otra manera de decir que si pensamos en un acto prohibido el tiempo necesario, finalmente lo cometeremos. Todo el proceso de la concupiscencia, concibiendo y dando a luz el pecado, queda vívidamente ilustrado en el incidente, recordemos, de David y Betsabé. Y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Dice Santiago: el pecado no es algo estéril, sin fruto, produce su propia descendencia. La declaración de que el pecado produce muerte puede comprenderse de varias maneras. Primero, el pecado de Adán trajo la muerte física sobre sí mismo y sobre toda su posteridad. Pero el pecado conduce a sí mismo a la muerte eterna espiritual, la separación final de la persona de Dios y de la bendición. Hay también un sentido en el que el pecado resulta para muerte del creyente. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 6, leemos que una viuda creyente que vive en placeres está muerta mientras vive. Y esto significa que está desperdiciando su vida y dejando totalmente de cumplir el propósito para el que Dios la salvó. Para el cristiano evangélico, estar fuera de comunión con Dios es una forma de muerte en vida. No es infrecuente que los que caen en pecado le den la culpa a Dios en lugar de reconocerla como propia. Vienen a decir al creador de ellos: ¿por qué me has hecho así?
Pero esta es una manera de autoengaño. De Dios solo proceden buenos dones. De hecho, Él es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y Santiago describe a Dios como el Padre de las luces. Y en la Biblia la palabra Padre tiene a veces el sentido del creador o fuente. Por ello Dios es el creador o fuente de las luces. Pero ¿qué se quiere decir por luces? Desde luego, incluye los cuerpos celestes, el sol, las lunas y las estrellas. Pero Dios es también la fuente de toda luz espiritual. Así que deberíamos pensar en Él como la fuente de toda forma de luz en el universo, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Dios es diferente de los cuerpos celestes que ha creado. Ellos están sufriendo constantes cambios. Él nunca cambia. Quizás Santiago está pensando no solo en el resplandor menguante del sol y de las estrellas, sino también en la cambiante relación de los mismos con respecto a la Tierra debido al movimiento de rotación. La variedad es característica del sol, de la luna y de las estrellas. La expresión períodos de sombra es literalmente sombra de giro y puede significar sombra causada por giro. Esto se referiría a las sombras arrojadas sobre la Tierra por la rotación de la Tierra alrededor del Sol, o podría referirse a eclipses. Por ejemplo, se produce un eclipse solar cuando la sombra de la Luna cae sobre la Tierra. En el caso de Dios es totalmente diferente. En Él no hay variabilidad ni sombra causada por giro, y sus dones son tan perfectos como Él mismo. Por tanto, es impensable que seduzca jamás al hombre, a la mujer, a pecar. La tentación procede de la propia y mala naturaleza pecaminosa. Pongamos a prueba nuestra fe acerca de la cuestión de las tentaciones impías. Alentamos a los malos pensamientos a que permanezcan en nuestras mentes o los desalojamos rápidamente. Cuando pecamos, ¿decimos que no pudimos hacer nada para remediarlo? ¿Damos a Dios la culpa cuando somos tentados a pecar? En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.